Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Austria. El 11 de noviembre de 1918, el Kaiser de Austria y rey de Hungría Carlos I de Habsburgo declaró su retirada del trono de Austria. El 12 de noviembre de 1918, el Parlamento austríaco abolió la monarquía y se proclamó la República. La Austria alemana pasó a ser soberana, lo que condujo automáticamente a la ruptura de la Unión Austrohúngara y la liquidación del Imperio Austrohúngaro. El mismo día, el Parlamento adoptó la ley sobre la forma estatal y de gobierno de la Austria alemana, según la cual, para adoptar la Constitución, se programaron elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente y hasta su convocatoria una Asamblea Nacional Provisional, la asamblea que incluía a todos los miembros del Parlamento convocada en 1911, se convirtió en el órgano legislativo temporal elegido durante años de la parte alemana de Austria. El Consejo de Estado, encabezado por el Canciller de Estado, el socialdemócrata Karl Renner, se convirtió en el órgano ejecutivo temporal. El 13 de noviembre de 1918, el Kaiser Carlos I declaró su abdicación como rey de Hungría. El 16 de noviembre de 1918, la Asamblea Estatal abolió la monarquía y proclamó el Reino de Hungría como República Popular Húngara. Se reconoció la ruptura de la Unión Austrohúngara por parte de Hungría el 14 de noviembre de 1918. El 14 de noviembre de 1918, miembros del Parlamento procedentes de los distritos checos de Bohemia, Moravia y Silesia, que antes pertenecían al Imperio Austrohúngaro, formaron la Asamblea Nacional Revolucionaria Checoslovaca, que proclamó la República Checoslovaca. El 18 de diciembre de 1918 se introdujo el sufragio femenino para las austríacas mayores de 20 años. Sin embargo, las prostitutas permanecieron excluidas del voto hasta 1920. El 16 de febrero de 1919 se celebraron las elecciones austríacas para elegir la Asamblea Constituyente, con un 84% de participación. El Partido Socialdemócrata ganó las elecciones con 72 escaños, quedando en segundo lugar el Partido Socialcristiano de Austria con 69 escaños, partido de centro-derecha. El resto de partidos ninguno llegó a los 10 escaños. Tras las elecciones se formó un gobierno de coalición entre los socialdemócratas y el Partido Socialcristiano. El 14 de marzo, la Asamblea Constituyente adoptó leyes sobre la representación popular y el gobierno estatal, según las cuales la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en el órgano legislativo y el gobierno estatal en el órgano ejecutivo. El 10 de septiembre de 1919 se firmó el Tratado de Saint-Germain, por el que se prohibía a Austria la reunificación con Alemania y se reconocía la independencia de Checoslovaquia y Hungría. Las regiones de Baja Estiria, Eslovenia, Dalmacia y Croacia fueron transferidas al reino de los serbios, croatas y eslovenos. Las regiones de Transilvania y Bucovina fueron transferidas a Rumanía. El 21 de octubre de 1919 el Tratado de Saint-Germain fue ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente, cambiando el nombre del Estado a República de Austria. El 10 de octubre de 1920 se adoptó una ley constitucional federal que proclamaba a Austria como una república parlamentaria democrática federal, estableciendo una Asamblea Federal como cuerpo legislativo, compuesto por un Consejo Federal y un Consejo Nacional, un Gobierno Federal y los cargos de Presidente Federal y un Canciller Federal y ministros federales. La vida del nuevo Estado estuvo dominada por dos problemas principales, la economía y la cuestión alemana. En la Constitución austríaca de 1920, el cargo de presidente federal, jefe de Estado, era principalmente ceremonial. No podía reunir ni disolver el Parlamento, ni nombrar o destituir al gobierno, ni a los ministros, ni tampoco presentar proyectos de ley o promulgar leyes, y carecía de poderes legislativos o ejecutivos.
La Cámara Federal, también llamada Bundestag, estaba formada por 50 senadores, nombrados por las 9 provincias. Su potestad legislativa o administrativa era escasa, aunque podían vetar las leyes aprobadas por la Cámara Baja siempre que ésta no las volviese a aprobar. La Cámara Baja se elegía cada 5 años, mediante elecciones de sistema proporcional, con listas partidistas fijas. Los electores no votaban candidatos, sino a listas presentadas por los distintos partidos políticos. Solamente la propia Cámara podía decretar su disolución. El gobierno lo escogía a la Cámara Baja, tanto al canciller como a los ministros. La Cámara Federal y la Cámara Baja elegían también al presidente de la República. La destitución del canciller o de cualquier miembro del gobierno también quedaba reservada al Parlamento. El Parlamento también podía destituir al presidente de la República, pero esta decisión debía ser confirmada mediante referéndum, por sufragio universal. La Constitución abolió todo privilegio y discriminación por sexo, posición social y religión. Aunque se admitían los idiomas de las minorías culturales, el idioma oficial era el alemán. El Parlamento contaba con amplios poderes que influían incluso en el poder judicial. Los jueces eran nominados por el Parlamento austriaco. La mitad del Tribunal Constitucional, su presidente y vicepresidente, también los elegía la Cámara Baja. Austria en esa época carecía de un sistema nacional de salud. El sistema de atención sanitario de Austria fue desarrollado inicialmente junto con otros programas de bienestar social por el Partido Socialdemócrata de Austria en Viena durante los años 20, pero en el resto del país no había asistencia sanitaria gratuita por parte del Estado. La atención médica en Austria comenzó principalmente después de la Segunda Guerra Mundial en 1956, con la Ley General de Seguro Social, que establecía que la atención médica era un derecho. La educación era obligatoria en Austria de los 6 a los 12 años, en la época de la Primera República Austriaca. La educación primaria obligatoria fue introducida por la emperatriz María Teresa de Austria en 1774. La emperatriz María Teresa de Austria ordenó que todos los niños de ambos sexos, de edades comprendidas entre 6 y 12 años, debían asistir a la escuela. Si bien esta política educativa no se hizo cumplir estrictamente, estableció el precedente estatal de que todos los niños debían asistir a la escuela. Para lograr esto, la emperatriz María Teresa exigió que existiesen escuelas en todas las áreas, incluso en las áreas rurales, a las que se les exigía tener una escuela primaria de 1 o 2 clases conocida como Volksschule. Aunque la escolarización pasó a ser obligatoria tanto para niñas como para niños, durante un periodo de 6 años a las niñas no se les permitió asistir a las escuelas profesionales o secundarias. A partir de 1872, las niñas también se les permitió graduarse, pero quedaron excluidas de las universidades. Las mujeres fueron admitidas en la Facultad de Filosofía a partir de 1897. En el año 1900 también fueron admitidas en la Facultad de Medicina. En 1919 las mujeres fueron admitidas en la Facultad de Derecho, en 1923 en la Facultad de Teología Protestante y en 1946 en la Facultad de Teología Católica. En 1910 las niñas fueron admitidas en colegios donde también había niños, pero no se les permitió participar activamente en clase ni tomar parte en los exámenes. El 17 de octubre de 1920, tras la aprobación por parte del Parlamento y la entrada en vigor de la nueva Constitución austriaca de 1920, se celebraron elecciones generales. Con un 80,2% de participación, el Partido Social Cristiano ganó las elecciones con 85 escaños. En segundo lugar quedó el Partido Socialdemócrata con 69 escaños. El Partido del Pueblo de la Gran Alemania quedó tercero con 21 escaños. Este partido era de carácter nacionalista y de centro-derecha, con una ideología liberal. Estaba a favor de que Austria pasara a formar parte de Alemania
y ambos países se unieran. En cuarta posición quedó el partido austriaco Liga Rural con 7 escaños, partido que era de centro-derecha. Tras las elecciones se mantuvo la gran coalición entre el Partido Social Cristiano y el Partido Socialdemócrata. Ambos partidos siguieron gobernando el país. El 21 de octubre de 1923 volvieron a celebrarse elecciones generales en Austria, con una participación del 87%. Ganó las elecciones el Partido Social Cristiano, aunque perdió 3 escaños. En segundo lugar quedó el Partido Socialdemócrata, que bajó un escaño. En tercer lugar quedó el Partido del Pueblo de la Gran Alemania, que perdió 11 escaños. La Liga Agraria se mantuvo en cuarto lugar, pero perdió 2 escaños. Tras estas elecciones se rompió la gran coalición de gobierno entre el Partido Social Cristiano y el Partido Socialdemócrata. A los socialcristianos les bastó compactar con el Partido del Pueblo de la Gran Alemania, que ya había gobernado con ellos, y los socialdemócratas de 1920 a 1923. El 24 de abril de 1927 volvieron a celebrarse elecciones generales. Hubo una participación del 89,2%. El Partido Social Cristiano se presentó por primera vez en coalición con el Partido del Pueblo de la Gran Alemania y ganaron las elecciones con 85 escaños. En segundo lugar quedaron los socialdemócratas con 71 escaños y en tercer lugar la Liga Agraria con 9. Tras las elecciones se mantuvo la coalición de los socialcristianos con los nacionalistas alemanes. A esta coalición también se sumó la Liga Agraria. En 1929 se realizaron importantes cambios constitucionales. El presidente de la República obtuvo importantes poderes. Nombraba al primer ministro y a los ministros del gabinete a propuesta de este. Podía disolver el Parlamento, lo que obligaba a celebrar elecciones en los 3 meses siguientes y promulgar decretos a petición del gobierno si las Cortes no se hallaban reunidas. Esa potestad, no obstante, estaba limitada. Los decretos debían ser refrendados por el Parlamento en cuanto se reuniese y debían contar desde el principio con el permiso del comité principal de este. El presidente de la República, en vez de ser elegido por las Cortes, pasaba a serlo por votación popular. La reforma debilitó el Parlamento, que perdió bastante poder, al tiempo que reforzaba el poder del presidente de la República. El cargo de presidente de la República duraba 6 años, pudiendo ser reelegido tan solo una vez. Tras esta reforma, el poder ejecutivo quedó en manos del presidente de la República, el canciller y los ministros. El 9 de noviembre de 1930 se celebraron las últimas elecciones generales en la Primera República Austriaca, con una participación electoral del 90,1%. El Partido Socialdemócrata ganó las elecciones con 72 escaños, aumentando un escaño más. Los socialcristianos quedaron en segundo lugar con 66 escaños, perdiendo 7 escaños. El Partido del Pueblo de la Gran Alemania, que se presentó a las elecciones en coalición con la Liga Agraria, sacó 19 escaños. En cuarto lugar irrumpió la organización paramilitar y partido político Heimeberg, de ideología fascista, que sacó 8 escaños. El partido nazi se presentó a las elecciones pero no consiguió representación parlamentaria. Tras las elecciones siguieron gobernando los socialcristianos en coalición con los nacionalistas alemanes y la Liga Agraria, con apoyo externo de los fascistas austríacos. El 4 de marzo de 1933 el canciller federal Engelbert Dollfuss disolvió el Parlamento y un año después emitió la llamada Constitución de Mayo, que lo abolió. Reemplazó la representación popular por una corporativa. Engelbert Dollfuss ilegalizó todos los partidos políticos y creó en 1933 el Frente Patriótico, un partido político austriaco de ideología fascista, que se convirtió en el único partido legal en el país, estableciendo una dictadura de partido único. A través de la Constitución de 1934 estableció un régimen autoritario, corporativista y cristiano, inspirado tanto en el fascismo italiano como en las encíclicas sociales del Papa León XIII.
se opuso a las pretensiones de Hitler apoyándose en Mussolini, que movilizó sus tropas en la frontera con Austria. Pero Dollfuss fue asesinado el 25 de julio de 1934 por grupos nazis. Kurt von Schützing, quien le sucedió, continuó la política de resistencia a los hitlerianos, pero las condiciones habían cambiado. Alemania se estaba fortaleciendo. Mussolini, convertido en su aliado, ya no se oponía a la unión de Austria y Alemania, y las democracias occidentales renunciaron a apoyar la independencia de la República Austriaca. Por orden de Hitler, los nazis austriacos aumentaron los disturbios y las provocaciones. Ante el peligro, Kurt von Schützing intentó acercarse a los socialdemócratas y reconciliarse con ellos, pero ya era muy tarde. Schützing fue intimidado por Hitler en reuniones y chantajeado para que incluyera ministros nazis en su gobierno. Cuando el canciller Kurt von Schützing, en un acto de desesperación, anunció un referendo sobre la independencia de Austria en marzo de 1938, Göring amenazó varias veces por teléfono al presidente federal Miklas para forzar la instalación de un gobierno nacionalsocialista bajo el mando de Arthur Seif y Quart. Paralelamente a la inauguración de este nuevo gobierno, el 12 de marzo de 1938 tuvo lugar la invasión de las tropas alemanas largamente preparada, la llamada Operación Otto. En ese momento, en algunos lugares de Austria, los nacionalsocialistas locales ya habían tomado el poder. El 13 de marzo de 1938, Hitler, motivado por el entusiasmo de sus partidarios austriacos, apoyó la ley donde Austria pasaba a formar parte de Alemania, que inicialmente no había previsto para esa fecha. Inmediatamente comenzó el terror contra los judíos austriacos y comenzó el robo de propiedades judías. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.